Buenos días a todos, bienvenidos una vez más, como cada semana, como cada miércoles, a nuestro estudio del Evangelio de Juan, el testimonio de Juan acerca de todo lo que hizo, dijo Jesús. Hemos avanzado ya hasta el versículo 35 del capítulo 1. Y pues antes de comenzar, yo quiero, Natalie, prende esa cámara. Natalie, basta, no me hagas eso. Quiero preguntarles, ¿ha habido alguna persona, algún lugar, algo que ustedes hayan conocido que los impactó tanto que se lo contaban a todo el mundo? ¿Qué, Valdra? Cuenta, Valdra, eso yo sé. ¿Qué, Valdrita? Cuente. No, ¿Algún lugar? no puedo contar. Oh, pero fue bueno. Ok. Pero piensa en algo, o sea, un lugar o una Mira, persona. Ajá, cuenta. un lugar, ¿sabe qué lugar conocí? Cuando lo vi por primera vez, me impactó muchísimo. Fueron las playas de Puerto Francés. Yo me acuerdo que yo llegué en el año 77, hace millones de años. Y cuando fui a esa playa, había un atardecer tan hermoso, de verdad tan hermoso. Era un paisaje tan paradisíaco, tan hermoso, que yo me acosté entre la playa y el mar, ¿sabes? Cuando llega el agua y te golpea. Y me puse a pensar que era un sitio tan hermoso y tan lindo, parecía como el Edén, porque habían palmeras y había un atardecer bellísimo. Y me puse a pensar, a fantasear pensando que estaba como en otro universo. Y yo decía, ¿y si en este momento viniera una sirena o alguien dentro del mar y me invitara a sumergirme y a conocer ese mundo fantástico y no volver a la tierra, ¿yo qué haría? Y en ese momento salió como del mar una niña blanca, de pelo largo, rubia, y me hacía así. Y yo no fui capaz porque me dio miedo, porque yo porque yo pensé que de verdad había salido del mar y era una niña que los papás la estaban mirando desde lejos, que la niña había sido al No mar, era la pero sirenita. yo no la Okay. vi. Entonces yo siempre decía, qué sitio tan hermoso y qué atardecer tan impactante, y siempre se me quedó. Para mí es uno de los días más felices de mi vida, de verdad, porque era hermosísimo. Valdrita, ¿y tú se lo contaste a alguien? ¿Le recomendaste ese lugar a alguien? Pues por supuesto, a todo el mundo, a mis hijos los llevaba, pero nunca fue como ese día. O sea, yo siempre fui a ese lugar, pero ese día fue un día especial, de verdad. Ok, súper. Gracias, Valdrita. ¿Y tú, Nata? Pues sí, yo creo que siempre podemos recomendar o guardar recuerdos de viajes, ¿no? De lugares que conocemos. Hace como 2 o 3 años hice un viaje a Londres, me encantó, me pareció súper lindo, me encantó el clima, otro mundo, y pues sí, yo apenas regresé de ese viaje, llegué recomendándoselo a mis amigas, a mi familia, me pareció muy lindo. Ok, ok. ¿Y qué fue lo que más te impactó de Londres? Ay, ¿qué más me impactó? ¿Qué era lo que tú más le contabas a la gente? ¿Qué más le conté? Bueno, lo que más duro me dio fue el idioma, porque entonces lo que más duro me dio fue el idioma. Ay, no, pero me encantó todo, o sea, fui en una época de un clima chévere, los sitios turísticos divinos, muy Mm, lindo, muy lindo. súper, súper. Gracias, Nata. ¿Y tú, Pili? ¿Alguna persona o lugar que hayas conocido? Bueno, yo conocí a mi papá cuando yo tenía 18 años. El encuentro fue sorpresivo. Lo conocí en un bus. O sea, mi mami me dijo, mira, este es tu papá, y yo no lo conocía. Para mí fue impactante. Y pues es algo que contaba y contaba y contaba porque él tampoco sabía que yo existía. Entonces fue una historia
me impactó a mí y pues que yo la conté a muchas personas. Wow, no sabía eso. Gracias por esa historia. No saben que yo soy algo más. Qué bueno que se conectó Francisca. No, todavía no he conectado el audio. Buenos días, Francis. Qué gusto verla, su merced. Ay, no te escucho. ¿Ahora Oye, sí? Ajá, ahora sí. yo no iba a entrar, pero no podía dejar de verlas hoy. No podía, es algo ya en mi ADN. Qué bueno, Francia. Hoy nos acompaña desde Montería, Natalie. Francis, estamos hablando, cuéntanos un lugar o una persona que tú hayas conocido que te impactó tanto que se lo contabas a todo el mundo. Ay, Dios mío. Valdra, oye, Puerto Francés, hermano. Conocer Puerto Francés fue para Valdra que, wow. Un Ya sé lugar, que se nos fue. un Un lugar, lugar o no. persona que te haya impactado, que se lo contaste a todo el mundo. Ay, Dios mío. No, déjame pensarlo, creo que me falta Bueno, cafeína. yo les he hecho el cuento. En Venezuela había un humorista, un tipo pero muy inteligente, de esa gente que hace humor inteligente. No sé si se acuerdan de Carlos Sicilia, las venezolanas aquí presentes. Valdrita dice, claro, cállate Sicilia, buenísimo. Pues cuando yo conocí a Carlos Sicilia, además nos hicimos súper amigos. Pues para mí eso era casi que yo conocí a Carlos Cecilia. Tienes que ver, cállate Cecilia. O sea, ese es un show demasiado inteligente. Para mí él era lo máximo. Yo tenía como 16 años y me encantaba. Entonces, pensando en eso, en esas cosas que nos impactan, en esas cosas que nos cambian, que nos sacuden, y se las contamos a todo el mundo. Vamos a leer la porción de hoy. Juan 1, versículos 35 al 42 y vamos a estrenar a Nata. Nata, le toca pagar noviciado. Nata, Juan 1, versículos 35 al 42. Pero con el micrófono abierto, loca. No me haga eso. Que aquí todas nosotras nos ha pasado que nos echamos unos discursos buenísimos con el micrófono apagado. Después lo prendemos y se nos olvida. Los primeros seguidores de Jesús. ¿Sí? Ok. Al día siguiente, Juan estaba allí de nuevo con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, dijo, miren, este es el Cordero de Dios. Cuando los dos seguidores escucharon decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se dio la vuelta, vio que los seguían y les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te estás quedando? Jesús le contestó, vengan a ver. Entonces ellos fueron y vieron dónde se estaban quedando y pasaron ese día con él. Eso fue como a las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los dos que oyó a Juan y siguió a Jesús. Primero buscó a su hermano Simón y le dijo, encontramos al Mesías, que significa el rey elegido por Dios. Andrés llevó a Simón Pedro a donde estaba Jesús. Jesús lo vio y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefás, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús Hasta ahí, decidió hasta ahí, ir hasta ahí. Hasta el 42. Sí, okay. Vamos a dejarlo hoy hasta el 42. Gracias, Nata. Bueno. Valdrita, ¿quieres hacer una oración para dedicar este tiempo, para empezar? Bueno, Cerrarse el micrófono, Valdra. Ahora sí. amado Dios, amado Padre, gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por esta nueva hora en que nos reunimos a escuchar tu santa palabra. Danos la sabiduría para entenderla y para que esta hora sea una hora grata, llena de grandes experiencias
entendimiento y que nosotros podamos así continuar enseñando tu palabra, Señor Jesús. Te pido por cada una de las personas que hoy está reunida con nosotros, para que tengamos un hermoso día y un nuevo amanecer mañana. Amén. Amén. Gracias, Valdrita. Ok, hola, Carito. Uy, prende esa cámara, Carolina. Queremos verla. Aquí todo el mundo, ¿a qué horas era la cita? ¿A qué horas era la cita? Todo el mundo está entrando a las 9:17. Ok, entonces. Ya estamos en vivo. Son las 9:17, Priscila del Carmen. Perdón, yo pensé que hoy era jueves. Las quiero, chao. Entonces, estamos aquí, estamos con Juan y creo que en este punto, como Nata se nos está uniendo hoy, creo que es importante, si le quieren compartir a Nata lo que nosotros sintamos que sea importante y para todas las personas que nos acompañan en vivo, en Facebook, que de repente hoy es la primera vez y no saben. Entonces, ¿quién nos quiere contar? ¿Quién Priscila quiere contar? Gracias, Pris. Yo más que hacer un recuento, lo que considero importante para una persona que nos acompaña por primera vez es contarle cómo nosotros vamos haciendo el estudio, porque para mí eso me ubica, por lo menos a mí, y es, nosotros vamos analizando, no vamos con prisa, vamos deteniéndonos versículo por versículo, vamos viendo qué nos llama la atención, con qué dudas quedamos, qué palabras no conocemos, vamos preguntando, vamos como desmenuzándolo. Entonces yo creo que eso es importante y siempre tratamos de no dar nada por sentado y olvidar todo lo que sabemos, que son dos principios o tres principios que creo que son importantes compartir, es que para estudiar la Biblia solo necesitamos la Biblia. No usamos otros libros, no usamos glosarios, no usamos diccionarios, no. Solo con la misma Biblia vamos entendiendo el texto. Olvide todo lo que sabe es todos nuestros preconceptos, lo que hemos aprendido, no sé, en la vida, en las religiones, en las iglesias, etcétera, eso lo dejamos a un lado y nos enfrentamos al texto con una mente abierta a entender lo que el texto nos dice. Entonces yo creo que eso es importante. Si hay alguien que se une por primera vez, bienvenida. Gracias, Pris. Aunque también hay algo, aquí yo se voy a meter mi cuchara. Si uno dice, pero ya va, es que yo no entiendo porque yo toda mi vida escuché esto, como alguna vez nos dijo Kailin, que me pareció genial, pues también es válido que Kailin dijo, pues te cuento, Nati, y a todos los que nos ven por primera vez, nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan desde el capítulo 1, versículo 1, y lo primero fue la gran revelación. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego nos empieza a contar que ese verbo era la luz del mundo, la luz verdadera. O sea que antes había una luz que no era verdadera, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y es gracias a él, por medio de lo que nos está contando Juan en ese prólogo, nosotros pudimos saber que ese verbo es Jesús, porque vimos su gloria como la del Hijo único, la del unigénito Hijo de Dios. Y encima nos cuenta Juan que Pilas, Francis hizo en ese momento una aclaración súper importante. Juan, el discípulo de Jesús, que está escribiendo el Evangelio de Juan, no es el mismo Juan el Bautista. Y eso es súper importante. No es Juan el Bautista. Aquí hay dos personajes diferentes. Está Juan el discípulo y está Juan el Bautista, de quien por cierto está hablando la porción que estamos leyendo ahorita. Y adicionalmente nos cuenta el apóstol Juan que por medio de Moisés, o sea, la ley, lo que nosotros conocemos como la ley, los mandamientos, pues vinieron por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces, desde allí
parte todo. Y vamos a empezar a mirar algo que decía Kailin, que lástima que Kailin no se unió, pero algo que decía Kailin, ella decía, yo pensaba que todos éramos hijos de Dios. ¿Cómo así entonces que no todos somos hijos de Dios? Porque eso era lo que ella pensaba y lo manifestó. Y es muy importante que nosotros sintamos la libertad de decir, no entiendo porque yo siempre lo he conocido de otra manera. Entonces allí podemos empezar a derribar todas nuestras ideas locas que hemos aprendido o que hemos recogido por ahí y podemos mirar bien lo que dice la palabra. Ahora estamos viendo algo que ocurrió, no sé si alguien nos quiere contar qué pasó, porque si no, ustedes saben que yo me encadeno y puedo hablar 2 horas corridas. Pero, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo empieza Juan a contar el testimonio, Juan el apóstol, a contar el testimonio de lo que está ocurriendo aquí? Gracias, Bueno, Pili. habíamos hablado que vinieron a Juan los líderes religiosos, eran los fariseos, los sacerdotes, a preguntarle quién era él, si él era el Mesías, si él era un profeta, el profeta que ellos estaban esperando, que veíamos anteriormente que eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, y les dicen, o sea, decíamos, Juan estaba haciendo algo tan impactante que estos líderes religiosos viajaron desde el lugar donde se encontraban para preguntarle quién era él, si era ese profeta que hablaba la Biblia en el Antiguo Testamento o si era el Mesías que ellos esperaban. Y él les dice, no, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto, yo solamente he venido para preparar el camino de ese Mesías. Y él dice, yo ni soy el Mesías ni soy Elías, simplemente yo vengo bautizando con agua para arrepentimiento de los pecados. Y más adelante les dicen, miren, eh, el, cuando Jesús se acerca les dice, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les dice, a este era el que yo me refería, de este era el que yo les estaba hablando, del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias. También dice que Juan dio testimonio porque él vio que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma sobre él y el que lo había enviado a preparar ese camino le había dicho que sobre quien viera descender o sea, que sobre quien viera el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Y decía, yo no le reconocía, yo no sabía que él era el Mesías, a pesar de que Juan era primo de Jesús, pero decía, yo no le reconocía como el Mesías. O sea, si él no hubiera visto eso, pues él no hubiera podido dar testimonio de Jesús. Y creo que en eso vamos. Gracias, Pili, súper. Y además hay algo muy importante, Nata, te puedo cambiar el nombre, te voy a cambiar el nombre, no sé, tengo problemas, perdónenme. Vamos a renombrar a Carlos, no, ahora vas a ser Nata. Ya. Ok, entonces, gracias, Pili. Y hay algo bien importante, esa expresión, el Cordero de Dios. Yo les comentaba la semana pasada, a mí me encanta esa parte de la misa cuando el cura levanta la voz y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Buenísimo. Pero entonces aquí no para la cosa. Juan da testimonio de 2 cosas. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y además Juan dice, Él es el Hijo de Dios. Yo doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Entonces, miremos, ahora sí, entrémosle con toda a la porción de hoy. Los versículos, vamos a leer versículos 35 y 36, Valdrita. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Valdra, ¿hay algo que te parezca interesante aquí de lo que leíste? Bueno, que ahí están dando testimonio de quién es el Hijo de Dios. Ok,
Juan está dando testimonio de Jesús, es el Cordero de Dios. Súper, gracias, Valdrita. ¿Alguien más le llama la atención, Nata, que te llama la atención algo de lo que tú ves aquí? Ya te vamos a estrenar, Nata. Acuérdate del micrófono. Estoy viendo que me estás estrenando. Señores. Mucho, mucho. Sí, pues ellos están reconociendo que Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Ok, ¿y que tú sabes por qué viene esa expresión el Cordero de Dios? ¿Por qué Juan dice, este es el Cordero de Dios? Ok, ese es súper, súper genial. Billy, ¿qué ibas a contar tú? ¿Ibas a contarle a Nata por qué es el Cordero de Dios? No, lo que iba a decir es que yo, por ejemplo, no sabía que Juan el Bautista tenía discípulos. Yo creí que Jesús era el único que tenía discípulos. Ok, eso es bien importante. Entonces si Juan tenía discípulos, ¿eso convertía a Juan en qué? Si alguien ¿Un tiene discípulos, ¿qué es? un maestro? Un maestro. El tipo estaba enseñando y tenía discípulos. Y a esos discípulos les dice, este es el Cordero de Dios. ¿Qué entiende un judío? Y les cuento, aquí es que es bien importante hacer un alto para entender algo. En la Biblia está siendo narrada o esta crónica, eso es como una crónica, le está echando el chisme, pero en el lenguaje de ellos. Aquí hay conmigo una, dos, tres, cuatro venezolanas. Estamos mitad y mitad. Cuatro venezolanas, cuatro colombianas. Si yo les digo, aquí tengo cachitos, ¿quién se viene? Pues los colombianos van a decir, ¡oh, qué horror! Van a fumar marihuana. Pero Yo sí Valdra. conozco los cachitos, yo sí conozco los cachitos. Ah, tú conoces porque los yo cachitos nací, que tú yo te nací vienes. en Venezuela. Yo nací en Venezuela y a la edad de 10 años me vine para Colombia. Ah, entonces tú Sí, sabes sé lo de que qué es estás fumar cachito hablando. con Ricomar. Sé de qué estás hablando. Entonces también se viene Nata, pero Pili y Caro se van a quedar como, ¡ah! No puede ser, Caro, se van a drogar, no puede ser. Porque para nosotros un cachito, para que sepan, es una masa deliciosa, absolutamente diferente a todo lo demás, rellena de jamón y a veces hasta le ponen queso crema. Eso es una delicia. Valdrá triunfo, Valdrá se ríe y dice, venga hermana, cuando tenga el cachito me llama. Entonces, el tema del lenguaje es súper importante, porque si nosotros no entendemos el lenguaje, nos vamos a perder. Esto está escrito en judioñol. O sea, aquí lo entienden son los judíos. Cuando los discípulos de Juan están escuchando a Juan diciendo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues ellos inmediatamente reaccionan, cachito con rico mal. Ok, entonces, ¿qué están pensando ellos o qué les viene a la mente cuando escuchan el Cordero de Dios? Francesa está toda calladita y me preocupa tanto, y María Luisa también. Venezolano callado, eso sí es sospechoso. Estoy escuchando atentamente. Pero dale malo, no, cuéntanos porque tú estuviste la semana pasada. ¿Qué significa esa expresión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que es Jesús que vino a salvarnos. Ok, pero sí, pero no, porque ellos no entendieron eso cuando escucharon a Juancho diciendo el Cordero de Dios. ¿Quién se acuerda? Porque esto es fundamental. ¿Qué dice Pili? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando se hacía la expiación por los pecados,
el sacerdote tenía que llevar un corderito de 14 días, era un cordero que era sin mancha, sin ningún defecto, no podía tener nada, ni una patica quebrada, ni nada. Era un cordero muy hermoso, que ellos lo tenían ahí 14 días alistándolo para sacrificarlo y derramar la sangre de ese cordero como sacrificio. Luego cogían esa sangre y la esparcían en el pueblo para el perdón de los pecados por un año. Entonces, pues para ellos era muy familiar escuchar esa expresión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Pili, y eso es muy importante, no es solamente Juan. Juan no está diciendo que es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Estoy así como que acabo de tener una epifanía. Ya entendió la pregunta, María. Ay, María Luisa, por favor, y lo escribe. Ella se hace. Es el que quita el pecado del mundo. Y ese pecado iba a ser quitado, borrado, eliminado y olvidado por ese sacrificio. Entonces, listo, estamos viendo versículos 35 y 36. Sigue Juan en lo suyo, están dos discípulos, lo escuchan decir, este es el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando escuchan a Juan? Ellos no se quedaron como nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Juan? ¿De qué hablas? ¿Qué hicieron ellos? Ellos siguieron a Jesús. Valdrita, súper. ¿Y qué te hace pensar eso? Que siguieron a Jesús así. Sin preguntarle a Juan. Bueno, porque ya eran los discípulos de Juan y ya Juan había hablado con ellos y les había enseñado la palabra y les había enseñado que venía Jesús y cuando les dijo, él es el Cordero de Dios, los discípulos lo siguieron. Ya estaban preparados. Ok. Muy bueno, eso que está diciendo Valdra. Ellos no se ponen a preguntar, ya ellos habían escuchado a Juan, le creyeron a Juan y van detrás de Jesús. ¿Alguien quiere añadir algo más a en este punto? ¿Alguien? ¿No, please? Ok. Caro. Pues me hace pensar que ellos estaban esperando, o sea, que ellos estaban esperando al Mesías, a ese Cordero. O sea, Juan el Bautista de pronto pues yo creo que ante ellos mismos, sí, él les enseñaba que iba a venir, entonces, pues cuando el mismo Juan les estaba diciendo que era él, no se quedaron con Juan, sino fueron al que debían ir, al que estaban esperando. Qué importante, gracias, Carito. Qué importante eso que está diciendo Caro. Ellos lo estaban esperando. Y eso que está diciendo Carolina es tan vital para nosotros. Ellos estaban esperando al Mesías, al Cristo. Apenas Juan les dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Juan. Chévere, Juan, chao, chao. No fui, te vi, sí, o sea, gracias por todos los servicios prestados, pero dejan a Juan. Miran al que es y dejan a Juan, sin resentimiento, sin previo aviso, sin carta de renuncia. No, chao, Juan. Y empiezan a seguir, dejan a Juan y buscan a Jesús. ¿Y qué pasó después? ¿Quién dice? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Valdrita. Le preguntaron dónde vivía él, dónde estaba él, y para seguirlo. Ok, están preguntándole dónde moras para seguirlo, dónde estás viviendo. Bien, gracias, Valdrita. ¿Qué más les llama la atención a ustedes de aquí?
Pili. En esta versión Jesús les pregunta, ¿qué quieren? O sea, ¿ustedes qué buscan? Ujú. Me parece muy curioso eso, que les pregunta al Señor como ustedes para qué me siguen, qué es lo que quieren. Ok, Pili. ¿Y qué te hace pensar esa pregunta? Si hoy Jesús te preguntara a ti, Pilar, ¿qué buscas? ¿Me estás siguiendo? Listo. ¿Qué buscas? Pues yo le contestaría pues que lo busco a él, que busco ese cordero, busco ser salva, lo necesito, porque soy pecadora. ¿Mm? Ok. También busco aprender de él porque pues él es un maestro, o sea, ellos venían de aprender de Juan, que era un maestro, y ven en este maestro alguien superior, alguien importante, alguien más importante que Juan, como el mismo Juan lo decía. Ok, ok. Entonces aquí estamos viendo que Jesús no se queda con que qué rico me están siguiendo, me están empezando a seguir, qué chévere. No, Jesús está confrontándoles. Primera pregunta, ¿qué buscan? Hagámonos esa pregunta hoy. Si Jesús se nos acercara, nosotros lo estamos siguiendo. Es más, este canal se llama Buscando a Jesucristo. Y Él se detiene y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué buscas? ¿Por qué me sigues? Entonces, ¿qué le diríamos? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Qué busco? ¿Qué busco por qué lo estoy siguiendo? Pero vamos a ver qué pasa, porque Jesús, después que ellos le dicen, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde vamos? Queremos seguirte, porque ellos están buscando seguir lo que les responde Jesús. Malú. Ah, bueno, no, Nata, lee tú. Jesús les contestó, vengan a ver. Entonces ellos fueron y vieron dónde se estaba quedando y pasaron ese día con él. Eso fue como a las 4 de la tarde. Nata, a ti esa respuesta de Jesús, vengan y vean, ¿qué te hace pensar? ¿Qué me hace pensar? Bueno, sí, Jesús les quería mostrar, les quería dar a conocer más de él. Ok. Jesús quiere dar a conocer más de él. Gracias, Nata. ¿Qué dice Carito? Que me llamó la atención la pregunta que ellos le hicieron, ¿dónde vivías? Como no le quiero perder la vista, porque dentro de toda esta gente, pues si este es, pues yo necesito saber dónde vive para irlo a buscar, para tener contacto con él. Entonces creo que esa pregunta de ellos era por eso, no querían perderlo entre el pueblo. Ok, buen punto ese. No te quiero perder de vista. Ah, te tengo pillado. Ya vamos a ver qué dice Francisca. Francis Josefina. Francisca dice, ¿me oyen? ¿Cierto? Sí. Señora. Me llama la atención el llamado de Jesús es personal, o sea, aquí no estamos viendo ni las multitudes ni lo grandes, sino es una invitación personal. Está hablándole a los dos primeros discípulos o a las dos personas que tiene más cercana. Entonces, el interés de Jesús es persona a persona, uno a uno. Me llama la atención. Entonces, que los invita y vengan conmigo y la palabra rabí, ¿no? Y que lo llaman maestro. Eso también me llama la atención, lo reconocen. Pero eso de que es una invitación personal, persona a persona, uno a uno. Uh-huh. Sí, eso es muy bonito porque es verdad lo que dice Francis. Jesús nos separó de una montaña y dijo, ¿quién quiere seguirme? ¿Quién? Vengan a mí. No, uno a uno. Así como con nosotros, uno a uno. Gracias por esa observación, Francis, que dice Pili. Es como que Jesús no les quiere dar las indicaciones del lugar donde él vive, sino
quiere que lo acompañen, quiere que ellos tengan como la experiencia, no solamente la información, sino como la experiencia vivida con él. Ok, eso es muy chévere porque de verdad dice que era como la hora décima, o sea, a ver, Nata nos leyó, era como las 4 de la tarde, o sea, ya estaba entradita la tarde. Y Jesús los llama, vengan, vengan y conózcanme, pasen el rato conmigo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos cuando Jesús les dijo, pues vengan, vamos a tomarnos un tinto, seamos amigos? ¿Qué hicieron ellos? Lo siguieron. Siguieron, se quedaron con él, se quedaron con Jesús y hasta aquí nos llega el cuento. No sabemos qué pasó en ese momento, no sabemos qué les dijo Jesús, cómo la pasaron, qué comieron, no sabemos nada. ¿Qué nos cuenta inmediatamente después Juan? Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Ok. Entonces, nos está contando cuál fue como la primera persona que lo siguió y nos está nombrando a Pedro, pues que es muy conocido, ¿no? Sabemos acerca de Pedro. Y ya. Y ya, ok. Vale, de verdad que Pedro se robó el show, opacó al pobre Andrés. ¿Qué, qué otra cosa les parece interesante de este versículo? Porque Juan, el apóstol, pensemos en algo, en esta época no era tan fácil escribir, no era tan barato escribir, y sin embargo el apóstol Juan se gasta estas líneas, esta tinta, este pedazo de papel para escribir esto. ¿Será que era importante? ¿Se acuerdan los SMS cuando los que nosotros tenemos ese montón de años encima, que conocimos el SMS y entonces nos tocaba escribir casi que con puras consonantes para que nos entendieran el mensaje y nos cobraron un mensaje y no dos? Cuando uno escribía algo es porque algo era importante. No es como ahora el WhatsApp de escriba todo. ¿Qué iba a decir Valdrita? Yo creo que porque ellos fueron los primeros que siguieron a Jesús. Entonces, creo yo que por eso se hace relevancia, pues aquí de ellos fueron los dos primeros, que ellos eran los discípulos de Juan, y porque aquí dice, venir, y ellos fueron y vieron dónde estaba Andrés, y dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y en el siguiente dice que halló a su hermano y le dijo que él era el Mesías, que lo siguiera. Entonces yo creo que como ellos fueron los primeros discípulos de Jesús, por eso se hace ahí como que relevante nombrarlos para que se sepa que ellos fueron los primeros que conocieron a Jesús y a su palabra. Ok, buen punto. Gracias, Valdra. ¿Qué dice Malu? Bueno, yo estaba pensando en que, pues sí, porque escribió esos detalles, por lo menos y creo que es porque él está especificando realmente quién fue el que escuchó el mensaje de Juan, que me imagino que es Juan el Bautista, es lo que yo entiendo, ¿no? Y este lo escuchó, pero, o sea, no solo lo escuchó, sino que hizo lo que estaba escuchando. Entonces, bueno, si este es Jesús, si este es el Cordero, listo, entonces lo voy a seguir. Obedeció. Eso es lo que a mí me transmite ese versículo. Porque dice, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, como que escuchó y obedeció. Eso es lo que me da. Ok, gracias, Malu. Pili y después Carito. O sea, Andrés era un discípulo de Juan.
O sea, primero siguió a Juan, primero escuchó a Juan y ya, y por eso siguió a Jesús. Ok, gracias Pili. ¿Qué dice Carito? Pues yo pienso es en, pues que de pronto Juan tenía muchos discípulos, pero solamente 2 de ellos siguieron a Jesús. De pronto es mostrar eso, ¿no? Que pueden haber, de pronto pudo tener muchos discípulos Juan, pero solo 2 de ellos oyeron realmente a Jesús y lo siguieron. Ok, ese punto es muy importante. Juan tuvo otros discípulos, pero estos, Andrés y otro, fueron los que siguieron a Jesús. Gracias, Caro. ¿Qué iba a decir Francis? Bueno, a mí me llama la atención que fueron y vieron donde Jesús estaba viviendo y se quedaron aquel día con él. Entonces, no es que se quedaron ahí viendo al Cordero de Dios así, sino que como que hay una comunión, hubo un tiempo de compartir, de hablar. Yo sé que el texto no lo dice, pero para mí es muy importante porque dice, y se quedaron aquel día, o sea, se quedaron juntos. Ahí tuvo que, muy probablemente estos 2 discípulos de Juan dijeron verdaderamente lo que Juan el Bautista estuvo anunciándonos es real, se convencieron hasta el punto que tuvieron que decirle al hermano, hemos encontrado al Mesías. O sea, para llegar a esa frase tiene que haber sucedido mucho de conversación, esto que estamos haciendo ahorita, este conversatorio. Entonces, yo me imagino que estos 2 discípulos, estos 2 primeros que se acercaron a Jesús, tuvieron que haber tenido un tiempo íntimo de vamos a comer, vamos a conocernos, y me imagino que estos 2 viendo, wow, verdaderamente lo que Juan el Bautista ha venido diciéndonos y de hecho nos bautizó es real, o sea, él es, porque para haber llegado y haber dicho hemos encontrado al Mesías es porque se convencieron, hubo ese convencimiento. Gracias por ese punto, Francis. Pensemos en algo. Juan no era cualquier loco de carretera. Juan era un loco que estaba, pero bien posicionado. Al tipo lo escuchaba la gente, lo seguían, como creo que fue Pili la que nos dijo al principio. Era tal el polvero que había levantado Juan, que se fueron de Jerusalén hasta bien arriba, hasta donde estaba bautizando Juan en el Jordán, para ver, ay Señor, ¿usted quién es? Usted, no soy el Mesías. Yo no soy. No se vuelvan locos, no soy. Entonces empieza a preguntar, ¿y entonces por qué usted bautiza? ¿Cómo así si no eres el profeta? No eres el Cristo, no eres el Elías. No eres, ¿quién eres tú? Y el tipo se les planta y les dice, les cita a Isaías, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino a Dios. ¿Y ustedes se imaginan que les cita la profecía escrita 750 años antes? Y estos tipos tienen que verse, o sea, Juan estaba clarísimo quién era él, la voz que clama en el desierto. Y esa voz que clama en el desierto tenía sus discípulos. Y les había, como Marco Valdrita, les había hablado de Jesús. Ellos habían escuchado, no de Jesús, todavía no conocían el nombre, pero sabían que venía uno después de Juan, que era más poderoso. Juan dice, yo ni siquiera le puedo, no, ni siquiera soy digno de desatarle la sandalia. Y la semana pasada veíamos qué significaba esa expresión, ¿no? O sea, el esclavo, el más pequeño, el más insignificante era el que tenía esa tarea de desatar las sandalias de la gente cuando llegaba a la casa. Ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Y Juan está dando testimonio de él. Y estos discípulos oyen a Juan, se alejan de Juan, empiezan a seguir a Jesús y lo que acaba de marcar Francis, tuvieron esa comunión con Jesús, ese momento íntimo con él.
de estar, oiga, y usted qué, cuéntenos, ¿qué habrá pasado? ¿Qué se habrán dicho? ¿Qué les habrá contado Jesús? Pero Juan el apóstol, el evangelista, nos habla de Andrés y nos separa a Andrés de todo lo demás. No, le hace como dedicatoria, querido Andrés. Andrés, que dice que es hermano de Simón Pedro, Andrés no se nombra mucho en los evangelios, pero Andrés tiene que haber sido un tipo tan piadoso que siguió a Juan el Bautista. Y tan piadoso que después de seguir a Juan el Bautista, comienza a seguir a Jesús. Él, para mí, yo no sé cómo lo leen ustedes, pero a mí me parece que Juan, el evangelista, aquí tiene que estar resaltando para mí, y aquí hago una cuña. Las opiniones de cada una son personales, esto no es que estamos aquí revelando la verdad oculta, sino que cada uno de nosotros lee, analiza lo que está leyendo y con base a lo que uno cree, habla. Yo lo que veo aquí es que Andrés era un tipo piadoso. Él siguió a Juan y ahora estaba siguiendo a Jesús. ¿Qué iba a decir Pili? ¿Qué nos quieres contar, Pilar? Pues que Andrés me parece aquí un personaje importante porque no solamente escucha a Juan, no solamente sigue a Jesús, sino que se va a una persona muy importante para él, que es su hermano, y le cuenta esta gran noticia, este evento tan importante, lo cual están esperando. Piensa inmediatamente, yo tengo que contar esto, yo tengo que contar quién es este hombre. ¿Mm? Exacto, así como yo tengo que contar que conocí a mi papá, yo tengo que contar que conocí Puerto Francés, cada uno tiene que contar algo. Pili, ¿y cuál fue la noticia que le contó Andrés a Pedro? Versículo 41. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Qué te parece interesante de este versículo? Como que ya lo estaban esperando. O sea, era un personaje del cual ellos ya venían hablando porque él le dice, por fin hemos encontrado al Cristo. Me gustó la versión de Nada que decía... Se te está escuchando cortado, Pili. Cortado. Se te está escuchando cortado. ¿Ya? ¿No? Que dice que hemos encontrado al Mesías y Nata tenía una traducción que decía, hemos encontrado al Rey, algo así, al Rey eterno. Nata, léenos el versículo, gracias Pili, el 41, no me acordaba Pili. Sí, encontramos al Mesías, que significa el Rey elegido por Dios. Oh, ok, qué bueno, porque eso nos ubica a quién estaban esperando. Oh, gracias por acordarte, Pili. Yo me había reseteado. ¿Qué dice Pris? A mí también me llama la atención lo que dijo Pili, pero la forma en la que yo lo veo es ellos, Andrés al decir hemos encontrado al Mesías, pareciera que ya Pedro como que ya sabe, o sea, bueno, sí, el Mesías. Uno actualmente dice, ¿tú sabes qué es un Mesías? Y mucha gente se queda en blanco. O sea, así sería lo claro que ellos lo tenían, que es como, bueno, sí, o sea, lo que estábamos hablando ahorita del cachito. Ahorita no hay mucha claridad sobre qué es un Salvador, qué es un Mesías, y menos qué vino a hacer y menos de qué nos salvó. Entonces, eso me llamó la atención. Ok, y ese punto que está marcando Priscila es súper importante porque pilas. Ellos estaban, o sea, no eran solamente los discípulos de Juan que estaban esperando al Mesías. Pedro estaba esperando al Mesías.
todo el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, como dice la traducción de Nata, el rey. En estudios anteriores, y todos estos estudios, hago la cuña, están en el canal Buscando a Jesucristo en YouTube, pueden mirarlos por ahí, y ya nosotros hablamos de qué era ese rey, qué significaba, quién estaban esperando, qué significa el Hijo de Dios, cómo lo están entendiendo ellos, porque todas estas palabras, todas estas expresiones estaban en el Antiguo Testamento y ellos llevaban siglos esperando a este personaje, al Mesías. Entonces lo que estaba marcando Pili, Andrés recibe esa noticia, este es el Cordero de Dios, se va y enseguida le cuenta a su hermano. ¿Cuánto amor debe haber ahí? ¿Cuánto debe haber amado Andrés a su hermano Pedro? Corre a decírselo a él, hemos hallado al Mesías. ¿Qué dijo Francis? Que le salió un globo de pensamiento. No, vuelvo con que las buenas nuevas o el mensaje le llegó a Andrés y él fue a buscar a su hermano. Entonces, igual es, si nosotros hemos recibido el mensaje, debemos ir a buscar a nuestro hermano y presentarle a Jesús. Ese es como lo veo. Ok, gracias Francis. Carito, ¿y quieres leer el versículo 42, porfa? Dice, luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Ok. ¿Algún comentario en este punto? Que es Pedro, Simón Pedro también, como tú decías, estaba esperando al Mesías porque como que fueron de una, o sea, apenas Andrés le dijo, hemos encontrado al Mesías, vamos a verlo, a ver quién es. Eso me llama la atención. Ok, súper, gracias, Caro. Pili. No solo le contó, lo llevó hasta allá. Demasiado. Too much. Lo llevó. Qué bueno ese punto que está marcando Pili. No es solo de contar, ay, oiga, ¿sí supo? ¿Sí supo? ¿Qué dice Pris? Yo tengo un comentario tóxico que se me acaba de ocurrir ahorita. Yo dije, si tú estás esperando al Mesías y tienes muchas ganas y es el rey esperado y no sé qué, y ya lo has identificado, ¿por qué vas y se lo cuentas nada más a tu hermano? O sea, como cuando yo descubro algo pero no estoy segura, yo voy primero y verifico con alguien que sepa, por lo menos yo actúo así. Ay, con alguien que sepa o con alguien como para corroborar. Y entonces ya después, pero si yo, es como que si yo descubro la cura del cáncer y yo nada más se lo cuento a mi esposo, ay, ven, descubrí la cura del cáncer. Ese es mi comentario tóxico. Nunca lo Bueno, había pero te voy a visto hacer así. así, toma tú. Voy a hacer Nunca lo algo había más. visto así, porque Pero mira la no, pues ya diferencia. va. Aquí estoy diciendo que Espérame, no, Andrés. ya va, déjame terminar, ya va. Deja termino mi comentario tóxico. Porque por lo menos la mujer samaritana fue y se lo contó al pueblo entero. Y toda la comunidad y los vecinos fueron a verificar y Jesús se quedó. Pues, pero en cambio Andrés fue y se lo dijo nada más que a Pedro, por lo menos eso es lo que sabía ahí. Entonces yo siento como que Andrés lo que quería era primero como verificar y nunca lo había pensado de esa manera. Y yo sé que es un comentario tóxico, pero pues lo quería decir. Ya. No, vale. Está bien porque eso nos permite. Yo lo pienso de esta manera, ¿Quién habló? Ah, Nata. Ay, Yo, Nata, sí, prenda la cámara, que me pierdo. Yo lo pienso de esta manera, que quizás por ser su hermano, la persona más cercana, ya él fue y le habló a su hermano. Y te hablo en mi caso, porque antes de ayer cuando me hablaron de este grupo, yo enseguida fui donde mi hermana a decirle a ella, ay, vamos a meternos a este grupo, tal cosa, para aprender más de la palabra. Entonces yo pienso que quizás por eso Andrés fue donde su hermano, porque nosotros directamente pensamos en las personas más cercanas a nosotros. Ese es mi punto de vista.
Ok, gracias Nata. Y a mí me pasa lo mismo, o sea, yo llamo primero al parche y hay algo importante. Aquí no está diciendo que solo se lo contó a Pedro. De hecho, creo que después nos va a dar un poquito más nos va a revelar algo más de ese punto. Pero yo estoy de acuerdo con Nata, a mí me pasa algo y a quién le digo primero, a mi hermano que lo tengo al lado. O el cuento se lo escribo a Carolina o a Pilar o al parchecito. Uno llama primero a los amigos y le dice, ¿sabes qué me pasó? No, te tengo que contar algo. Uno le cuenta al parche. Pues el parche de Andrés era Pedro. Después, ¿a cuántos más se los habrá contado Andrés? No sé. Pero al primero que se lo cuenta es a Pedro. Y me llamó la atención algo que dijo Priscila, así como para la tesis de Pris, es que uno se lo cuenta a alguien como que sepa para confirmar. Así como que, oiga, ¿será que sí? ¿Tú qué piensas? Sí, pero mi tesis es que yo lo comparo porque cada persona es diferente, pero a mí me llama la atención que siendo Andrés, que del pueblo de Israel, no sé qué, judío, se lo haya ido a contar al parche, cosa que es natural y estoy de acuerdo, pero la mujer samaritana, que era enemiga de los judíos, fue y se lo dijo al pueblo entero. O sea, a mí eso me impresiona, ese contraste. No estoy diciendo que la mujer samaritana sea mejor ni nada, pero pienso que es chévere analizar como la psicología de los personajes y las acciones y las diferentes como acciones que tiene cada uno y hacer ese análisis comparativo de personajes me parece que enriquece también como el análisis de cómo uno podría reaccionar ante una noticia. Ok, y en torno a eso que está diciendo Priscila, hay otra cosa al final, bueno, alerta de spoiler. Al final del Evangelio de Juan, él dice que muchas otras cosas hizo Jesús en presencia de sus apóstoles, pero estas han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, aprovechando ese comentario de Priscila, porque es muy importante que nosotros entendamos que no todo lo que pasó, no todo lo que vivieron y todo lo que experimentaron y dijeron está escrito. No todo está escrito, pero qué importante es saber que lo que está escrito tiene un propósito y ese propósito es que nosotros creamos. Entonces, qué bueno este ping-pong aquí que tenemos Pris y yo, porque esto nos ayuda también a situarnos, oiga, si esto está escrito, algo importante debe haber. O sea que lo que está escrito no es una bobada. No hay nada así como que, ok, gracias. No, no son cositas porque sí, porque hay muchas otras cosas que pasaron y no están aquí registradas. Pero me quedó sonando la idea, ¿quién sabría más, Pedro o Andrés? Porque Priscila dijo, si yo yo lo confirmo. Oiga, ¿será que sí? ¿Usted qué sabe más? Dígame, ¿qué plan de internet contrato? ¿O será que esta oferta que está aquí sí será real? ¿Tú qué sabes más de eso? Pero yo creo que Andrés sabría más que Pedro. Sí, Pris, yo también sé algo, Andrés sabía más. Él tenía su experiencia con Juan, por lo menos tenía ahí la primaria. Entonces, no sé si Andrés se lo habrá contado solo a Pedro, pero me late que él hizo algo más que eso. Malu y después Francis, cuéntenos. Cuéntenos. Malu. A ver, yo lo que quería comentar era lo siguiente. Bueno, está muy buena la discusión que acaban de tener porque jamás se me había ocurrido pensar en semejante idea, pero en esa idea tóxica. Pero una pregunta, Jesús decidió llamar, o sea, Pedro, o sea, Simón Pedro, su nombre realmente lo llamaron Simón, pero Jesús también le puso Pedro adicional. O sea, eso fue un nombre que Jesús inventó.
Es decir, que nosotros siempre le hemos llamado Pedro y yo nunca había sabido que Jesús fue el que le dijo, bueno, hoy también te vas a llamar Pedro, con Simón. Simón Pedro, no, está, gracias por Eso esa me pareció pregunta. porque hicieron esa énfasis. Y entonces Jesús le cambió el nombre y le puso otro nombre más, prácticamente. Entonces, si lo cuentas es porque es importante saber que que este discípulo, eh, Jesús decidió ponerle un nombre también, adicional del que ya tenía. Entonces, no entiendo realmente la relevancia de por qué le puso otro nombre, pero igual hay relevancia porque él lo especifica. Sí, señora, gracias por esa observación. Vamos a dejarlo un momentito en remojo y pensemos, ¿por qué Jesús le cambia el nombre a Pedro, a Simón, y lo llama Pedro? ¿Qué pasó ahí? ¿Por capricho? Así como, Adriana, yo señora. tengo como una vana idea o un conocimiento de que Jesús le cambiaba el nombre a aquellas personas que quería como cambiar, no sé, como hizo con Pablo. Con Pablo era que se llamaba, ¿sí? Con este niño, sí, con Saulo, que lo Con llamó Pablo. Saulo, exactamente. Que él le cambiaba el nombre como cuando quería cambiar a la persona o algo así. Algo así. Ok. Nata está planteando una hipótesis bien interesante. Vamos a ver, pero vamos a darle la palabra a Francis, que quería decirnos algo y la tenemos ahí en Gracias. espera. En espera. Tu comentario Con es importante para nosotros. Por No, favor. volviendo al comentario de Pris, de su comentario tóxico, pero es que hay una gran diferencia entre la mujer samaritana y lo que está sucediendo ahorita. A mí me gusta mucho ir a los mapas, hay Biblias que tienen mapas, como para ubicarme, ¿no? Ubicarme, ¿no? Y creo que en la zona donde estaba Juan el Bautista y Jesús, yo creo que este es el momento donde Jesús está escogiendo su equipo de trabajo. Hay como una intención allí. No lo dice el texto, pero sabemos que él está conformando allí discípulos, lo habíamos dicho, Juan, lo dijo Pili, Juan tenía discípulos, son los seguidores. Dos, creo, Pris, que estaban en una zona no muy poblada, porque ellos eran pescadores, que nos vamos para el río Magdalena y ahí no hay el centro comercial, no está nada, no hay lo urbanizado, a diferencia de la mujer samaritana que sí estaba en un pueblo. O sea, geográficamente siempre tenemos que ubicarlo. Entonces, donde estaban era un lugar desértico, en el desierto pues no hay tanta gente. Y yo creo que también todavía, en el tiempo de la mujer samaritana, ya Jesús tenía un nombre, ya Jesús había hecho milagros, ya se escuchaba ese nombre, resucitó, sanó. Entonces yo creo que ya la mujer samaritana sabía, wow, que había un profeta causando ruido. Aquí no había habido el primer milagro, simplemente esto es un encuentro cara a cara de convencernos de que este es el Cristo, este es el Cordero. Así lo siento yo, no, porque no era de salir a dar a conocer a Jesús, sino eso vino posterior. Pero yo creo que Jesús está en este momento recogiendo un grupo selecto, conociendo personalmente y dándose a conocer para lo que y se iba a desarrollar en su vida ministerial, bueno, la palabra ministerial no, en su vida profesional, vamos a llamarlo así, vamos a bajarlo un poquito. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Eso es lo que veo la diferencia entre un encuentro de las dos personas. Ok, gracias, Francis. Como Nata se tiene que ir, hay algo que a mí me parece importante hablar este punto. ¿Por qué Jesús le cambia el nombre a Pedro? Nata propuso que, porque a las personas que él iba a cambiar, les cambiaba el nombre, como ocurrió con Saulo, a quien llamó luego Pablo. No sé si alguien tiene alguna otra teoría, porque en el Antiguo Testamento también Dios cambió nombres. Por lo menos el primero que se me viene a la mente es Jacob, a quien llama Israel, Abraham, que era Abraham, y luego, exacto, Abraham y Saraí, a quien llama Sara.
Y cada nombre tiene un propósito. Cada nombre tiene como una labor asignada y cada nombre de estos, en este pueblo, tenía un significado y ese significado era importante. Entonces, Malu, yo creo que el cambio del nombre de Simón a Cefas, que significa Pedro, pues habla un poco del carácter que va a tener Pedro dentro de el desarrollo de la labor de Jesús, incluso de la iglesia. Entonces, esa es mi tesis, discutible, ¿no? Pero me parece que por esa razón Jesús le cambia el nombre, por la tarea que va a tener Pedro dentro de este grupo de personas, dentro de esta labor que se va a empezar a desarrollar. Y otro punto que me parece importante destacar por lo que dijo Francis, que Jesús estaba constituyendo o armando un equipo de trabajo. Aquí Jesús no llamó a Andrés ni llamó al otro discípulo. Yo estoy viendo que ellos escuchan de Jesús y siguen a Jesús. Él no los llama. Por lo menos eso es lo que nos cuenta Juan, el apóstol. Pero vamos a ver qué sigue pasando después. ¿Qué iba a decir Pili? ¿Qué quiere decir Pili? Acá el Señor dice que Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan. O sea, tú eres esto, yo te conozco de esta manera, pero ahora tú vas a ser este personaje. Es así como yo lo veo. Ok, gracias Pili. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su personalidad cuando llega Jesús. Pero ahora la pregunta del millón, la que siempre nos hacemos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Esta palabra está escrita con un propósito y no es una palabra que está allí en vano. ¿Para qué quiso Dios? Hola Gira. Gira vino a hacer la oración de despedida. Pero ¿por qué creen ustedes? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿En qué nos afecta? A cada una de ustedes, qué les está mostrando esto de Dios? ¿Qué les muestra de ustedes mismas? ¿Qué se llevan de aquí? ¿Qué dice Valdrita? ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué hice? Pero con el micrófono abierto, Valdrita. Yo concluyo con lo que dijo Francis, que me pareció muy acertado, no sé. Él estaba conformando su grupo de trabajo. Él los invita a que los sigan cuando les dice vengan, para que vean dónde estoy morando. Y creo que eso es lo que me deja todo esto que hemos leído hoy. O sea, primero Juan hizo como que el entretelón, preparó a la gente para que cuando Jesús llegara, ya ellos conocieran un poco de él y lo siguieran. Y él hace estos cambios porque él está haciendo él está armando su grupo de trabajo para continuar y para que vayan y como les digo después, vayan y hablen de mí, o sea, y enseñen la palabra. Ok, pero Valdrita, fíjate algo, lo que les estaba comentando ahorita. Jesús no los llamó a ellos. No, ellos lo siguieron. Exacto, ellos lo siguen. Les habían contado el chisme. Ay, bendiciones, Nata, love you. Ellos le cuentan el chisme y empiezan a seguir a Jesús. Jesús no estaba conformando nada aquí, no estaba llamando discípulos y llegan ellos y empiezan a seguirlo. ¿Qué sienten ustedes que tiene que ver esta palabra con nosotros, con uno mismo? ¿Qué dice Pili? Bueno, pues
La pregunta que de pronto yo me hago es, ¿con qué intención estoy buscando a Jesús? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué quiero? ¿Simplemente escuchar acerca de Él, tener un conocimiento intelectual? ¿O Se realmente te está quiero? cortando y es muy importante lo que estás diciendo ahora sí. ¿Cuál es la intención de mía frente a Jesús? ¿Simplemente tener un conocimiento intelectual? ¿Simplemente como un chisme que me cuentan? ¿O realmente yo quiero ir y tener esa comunión con Jesús? Acompañarlo donde Él mora y tener esa comunión íntima con el Señor. Entonces creo que la pregunta para mí sería lo que Jesús le preguntó en esa época a los discípulos: ¿qué quieren ustedes? ¿Qué buscan de mí? Ok, ok, gracias Pili. Gracias por esa reflexión que dice Francis. Bueno, yo sé que confundí de pronto un poco. Lo que pasa es que claro, uno lee el texto y le pone unos subtítulos, ¿no? Y uno no debe leer los títulos. Los títulos pueden jugarle a uno un mal camino, una mala interpretación, porque dicen los primeros discípulos, el Cordero de Dios, Jesús llama a Felipe y Natanael. Entonces, eso puede, porque acuérdense que la Biblia ni siquiera fue escrita ni con versículos, ni con capítulos, ni con títulos, ni subtítulos. Fue un corrido. Muy probablemente lo segmentan para uno poder pues meditar más. Sí es cierto, Jesús no llamaba, pero a mí me me llama mucho la atención que hay dos palabras ahí que era, Jesús miró fijamente a Pedro, esa mirada invita, y como dice Pili, ¿qué miro yo, qué quiero yo de Jesús? Que me resuelva mis problemas, que me conteste mi lista de peticiones, que las tengo, hasta el infinito y más allá, y ya que me las resuelva y sigo mi vida, o realmente voy a dejar que Él cambie, ¿no? Que Él cambie, porque ya Juan el Bautista venía diciendo el Cordero, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, este es el Hijo de Dios, y creo que esa es la invitación. Gracias, Francis, y bien importante, ya nos han hablado de él, ya nos han hablado harto de Jesús, y yo creo que mal que bien, lamentablemente cada vez menos se oye del nombre del mensaje de Jesús. Pero quienes ya lo hemos oído, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos escuchado? ¿Nos quedamos con lo que sabemos? ¿Nos quedamos al lado de Juan el Bautista? Sí, sí, el Cordero de Dios. Bien, Cordero, bien. ¿O qué vamos a hacer? ¿Lo seguimos? Listo, lo seguimos, y entonces, ¿qué? Como dice Pili, ¿para qué me sigues? ¿Qué buscas? Me estás siguiendo, pero ¿qué buscas? Y si nosotros queremos, podemos conocerlo. Él nos está invitando a pasar, Él nos está invitando a conocerlo. Entonces, y si ya lo conocimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si ya lo conocimos? Si ya tuvimos ese encuentro con Él, la intimidad con Él, el disfrute de estar con Jesús y wow, sí es. Si ya lo reconocimos como el Salvador, ya pasamos por esa etapa, ya lo reconocimos como el Salvador y queremos seguirlo aún hasta donde Él nos lleve. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer si ya lo conocimos? O por lo menos, ¿qué les muestra esta palabra que deberíamos hacer si ya pasamos esas etapas? ¿En qué etapa de Juan 1, 35 al 42 te encuentras hoy? ¿Qué iba a decir Pili? Pues debemos seguirlo y permitir que Él nos cambie el nombre, que Él cambie nuestro carácter, que Él transforme nuestra vida para que seamos útiles para Él. O sea, no basta solamente con recibir a Jesús como el Salvador,
sino como el Señor, el que gobierna mi vida. Ok, gracias, Pili. Malu está haciendo una pregunta, pero Malu, abra el micrófono y la cámara y haga su pregunta. A mí no me venga a chatear. María Luisa, manifiéstate, habla, exprésate. Bueno, nada, lo que escribí en el chat, entonces, ¿cómo es Díganlo. seguirlo? Bueno, entonces, ya después de todo este análisis y todo eso que están diciendo, entonces la idea principal es, entonces, ¿cómo es seguirlo? ¿Qué En significa seguir acción, a me Jesús? refiero, me refiero, ya en Exacto. acción entonces. A mí me Porque, por parece... ejemplo, entonces sí, Ujú. ya estoy siguiendo su palabra, estoy leyéndolo, lo estoy buscando, estoy acomodando mi personalidad para no maltratar a mi hermano, porque evidentemente es del cuerpo de Cristo, es como si lo hiciera con él. Lo estoy reconociendo porque él dio su vida para salvarme, eso es suficiente. Ahí ya estoy entonces siguiéndolo, como hicieron los discípulos, ¿o qué más me falta? A mí me parece súper importante ese cuestionamiento de María Luisa. Y cuando yo empecé a tomarme esto en serio, me hacía las preguntas así, básicas. A mí no me venga a decir sígalo, concreto, acciones concretas. ¿Qué significa? ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué implica seguir a Jesús en acciones concretas? María Luisa dijo, ya estoy orando, ya estoy leyendo la palabra, me conecto al estudio bíblico, estoy cambiando mi carácter, amoldando mi carácter para soportar a los hermanos. ¿Ya lo estoy siguiendo entonces? ¿Qué dice Valdra? Que está toteada de la risa. Me va a delatar, me va a delatar. Dale, Valdra, dale, Mira, me cuéntanos. da risa porque es que eso no es tan fácil. O sea, yo te voy a decir algo. Yo he sido una persona, más bien alejadita de la iglesia, he sido como que una cristiana no practicante, siempre he creído, he tenido fe, pero no soy una persona, o no he sido una persona así muy seguidora. Hasta ahora estoy entrando en este mundo, digamos, religioso, holístico, ¿no? Pero es que no es fácil, porque para eso, o sea, hay muchas cosas, hay leyes, nada más con las leyes tenemos, o sea, tenemos que aprender ¿cómo se llama? A aceptar y a guiarnos también por las leyes que dejaron. Entonces, eso es muy complicado. No es solamente que es el día a día. Yo a veces yo misma voy en la calle o algo y yo misma digo, Señor, perdóname, porque uno a veces ni siquiera sabe cómo conducirse en ciertos momentos. Entonces, para mí eso es súper difícil, te digo, muy difícil. Yo no sé, yo veo hay gente que como que sí se dedica 100% en cuerpo y alma, que uno que los ve que son casi santos, y uno dice, Señor, yo estoy tan alejada de todo esto que no entiendo. Exacto, uno dice, ¿la voy a lograr o no la voy a lograr? Sí, es muy difícil. Claro, porque como nosotros escuchamos tanto seguirlo, pero ¿qué es seguirlo? ¿Y qué es creer en él? Yo no sé si alguien quiere comentar algo, yo no sé si Francis se le quedó levantada la mano, es que quiere decir algo. No, se le quedó. Pues me parece que esa es la pregunta del millón, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué dice Pris? Bueno, yo tengo dos cosas por decir allí, ¿no? La primera es que ahorita ese concepto de seguidor está muy distorsionado ahorita, porque ahorita uno entiende como seguidor como un fan. Cuando eres un fan y entonces escuchas los conciertos, compras el post y lo pegas ahí en la pared del cuarto y dices, ay, qué bello, y todo es así como tan platónico, ¿sí? Pero
ahorita con las redes sociales también ese término de seguidor se ha distorsionado mucho, porque seguidor es yo saber como el contenido, lo que dijo la persona y ya. Y ay, qué chévere, y hasta ahí quedó. Pero cuando yo veo qué significaba seguirlo en la Biblia, o sea, nada más por el hecho de que Andrés y Pedro, por ejemplo, miremos el ejemplo de Andrés. Andrés era seguidor de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, explícame cómo uno sigue una persona con esa personalidad, que se va al desierto, que se queda por allá alejado de todo el mundo, que es una persona como, o sea, seguir a Juan el Bautista debe exigir muchísimo, porque es cambiar tu estilo de vida para irte detrás de alguien que vive de una forma muy diferente. Entonces yo veo que el que seguía en el contexto que estamos leyendo, sin irnos a ejemplos más adelante, era una decisión de cambiar su vida por hacer o imitar lo que la otra persona estaba haciendo, para aprender de ella y para seguir ese mismo estilo de vida. Que yo no sé si un fan ahorita lo haría. O sea, uno ve un fan y bueno, compra la música, pone el post, ve los conciertos, pero no es que cambia sus decisiones de vida por completo por ese artista o ese actor. Bueno, hay fans de fans, ¿no? O sea, hay personas que, que salen de la regla, pero pongámoslo en el ejemplo de las redes sociales. O sea, ahí sigo y le doy like, o sea, le pongo me gusta y ya, pero no es como que cambié todo mi estilo de vida y cambié mi curso de la vida por ese influencer, como le dicen ahora. Ok, esa era una cosa, pero ¿cuál era la segunda que ibas a decir, Pris? Dijiste dos, que ibas a decir dos. Ok, vamos a asumir que ya lo dijo. Eso que está diciendo Pris es bien importante, porque incluso si hay gente que, por ejemplo, sigue estos grupitos coreanos, este nuevo boom asiático, y hace todo lo que esa gente dice, están aprendiendo coreano y todo, y se maquillan y hacen como coreanos, pero en su esencia siguen siendo el mismo sudaca de toda la vida. Pero aquí estamos hablando, y buena esa comparación, el influencer. Jesús no es un influencer. Jesús vino con un propósito, y es muy importante entender que ellos entendían, comprendían, por lo menos en cuanto al Antiguo Testamento, qué significaba ese rey, ese cordero. Ellos estaban conscientes de su realidad. Si este es el que quita el pecado del mundo y yo soy pecador, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me quite esos pecados? ¿Qué tengo que hacer para que usted reine? Y si alguien es rey, pues va a reinar. Y uno se va a convertir en súbdito. Entonces, para mí la idea de seguirlo, primero de seguirlo, como están haciendo ellos, si ya yo sé quién eres, si ya yo sé qué vienes a hacer, pues yo primero me encanta lo que hacen ellos. Vamos a comprobar. Vamos a seguir a ver dónde vive, qué hace este man. Y Jesús no quiere que nosotros lo veamos de lejitos, lo sigamos de atrás. Venga y me conoce. Después de que lo empiezas a conocer, Malu y Valdrita y todos, ya que nosotros empezamos a conocerlo, pues cuando uno empieza a conocer a alguien, cuando tú fuiste a Puerto Francés, Valdrita, que nos estabas contando que se lo recomendabas a todo el mundo, tal vez esa no fue la única vez que tú fuiste a Puerto Francés. Fuiste cada vez que podías. Cada fin de semana te ibas para allá porque te gustaba tanto que querías conocerlo más. Pues eso debería pasarnos con el Señor. Deberíamos querer conocerlo cada vez más. Y en el momento en que nosotros empezamos a conocerlo, que ya dejamos y empezamos a hacer lo que además nos recomendaba Juan, oiga, arrepiéntase. Entienda algo, ya no es por sus obras, ya no es por lo bueno o lo malo que tú hagas.
es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es un regalo, lo que nos decía Juan el Evangelista. De él tomamos todos. Gracia sobre gracia. Esto es un regalo inmerecido. No, ninguno de nosotros aquí se merece que Jesús lo perdone. Ninguno. Ni el que se crea más bueno se merece el perdón de Dios. Pero Él nos dio ese regalo gratis. Gratis. Sin pasar por... No, tome, venga, ya. Ganó. Y cada uno de nosotros tiene la decisión hoy, que es seguirlo. Seguirlo no es, como dijo Malu, que me parece muy bueno. O sea, sí, listo, ya oro, ya leo la Biblia, voy a la iglesia, me conecto a un estudio bíblico, escucho alabanza y levanto las manos y aplaudo, todo gospel. Eso es seguirlo. Y me parece que eso es un muy buen cuestionamiento. Eso es seguir a Jesús. Pues Malu, a mí me parece que cuando uno ya pasa de esa etapa de ser un seguidor tipo redes sociales, que me conecto a todo, cristiano, cibernauta, llevar una vida de fe, así como por todo por internet, pues en el momento en que nosotros pasamos de ese nivel al nivel de tener la intimidad con Jesús, de querer, de que nuestro día a día nos pide, yo quiero orar, yo quiero leer la palabra, yo quiero contarte cómo me fue, Señor. Que yo peco y la embarro y yo sé, perdóname, yo sé que tú me perdonas, pero no quiero seguir embarrándola. Como decía Pili, como decía Francis, transfórmame. Cámbiame el nombre, cámbiame a mí. Además, seguirlo implica también cuando uno ama algo, y yo creo que todas hemos sido fans de algo en algún momento. Las que pasamos de los 40 fuimos fans de Menudo, algunos habrán sido fans de otra cosa, pero le contábamos a todo el mundo. Le decíamos a todo el mundo, oiga, venga y escucha este disco, lee este libro, haz aquello. Seguirlo implica mucho más que hacer ritos. Seguirlo a él implica una relación, y esa relación no puedes tenerla con alguien que no conoces. Por eso antes de seguirlo, los discípulos de Juan tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y hoy nosotros tenemos esa oportunidad de conocer a Jesús y de tomar la decisión si queremos seguirlo. Si queremos realmente, a donde tú me lleves, allá voy. Esa es la decisión hoy. Conozcámoslo y tomemos la decisión si quiero seguirlo. Y si quiero seguirlo, pues yo voy a ir como Andrés, contándole a todo el que pueda, porque él va a transformar mi vida. No sé si, Malu, no sé si quieres comentar algo en este punto. María Luisa Jiménez, por favor. Ya voy, que no encuentro el micrófono. ¡Qué desesperación! No, pues sí, ya. Sí, quedé bien. ¿Quedaste bien? ¿Te sirvo más? Sí. Bueno, Malu, ya que quedaste bien, No, entonces quedé oremos satisfecha, para cerrar. digámoslo. Ok, hago la oración de cierre. Listo. Por fin. Ok, bueno, amado Padre Celestial, Señor Jesús, te doy las gracias, Dios. Te doy las gracias una vez más por permitirnos haber estado aquí, porque es increíble la manera como tú nos traes el mensaje día a día, aunque leamos los mismos textos escritos por personas diferentes. Es increíble, o sea, el nivel de mensaje que nos llega. Pues muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por hablarnos. Gracias por haberle dado esa genialidad a estas personas que estuvieron contigo y poder que hayan plasmado tu palabra, Señor, para que nosotros el día de hoy podamos saber qué fue todo lo que pasó y qué es lo que tenemos que aprender cada día. Gracias, Señor Jesús, por este espacio y este tiempo. Gracias por cada una de las personas que han estado aquí, que lo verán después. Y gracias por cada una de
todo el entorno de cada una de las personas que conformamos esto. Bendícenos, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo muy grande.